¿Y si esa decisión que tanto te inquieta hoy no es una hora, sino una espera? ¿Y si el silencio de Dios no es un castigo, sino una preparación? Piensa por un momento en todas esas veces que sentiste una urgencia que parecía apurarte a actuar, pero algo en tu interior te frenaba. Hoy vamos a hablar de eso, de cómo tomar decisiones que no solo cambian tu presente, sino también tu eternidad. Porque no se trata de hacer cualquier movimiento, sino de hacerlo con dirección divina. Quizá te has encontrado a ti mismo tomando decisiones importantes sin consultarlo a Él, confiando más en tu propio entendimiento que en la palabra de Dios. ¿Te has preguntado qué habría pasado si, en lugar de avanzar apresurado, hubieras esperado esa voz interior que calma, que guía? Esa voz que muchas veces llega en el silencio de Dios, ese espacio incómodo donde el alma parece cansada y confundida. Hoy exploraremos juntos cómo ese silencio es en realidad un tiempo de formación. No estás solo en ese lugar de espera y confusión. Todos enfrentamos momentos en los que la ansiedad por decidir nos tienta a saltar sin paracaídas. Pero, ¿qué pasaría si te digo que la verdadera victoria no está en el movimiento rápido, sino en la obediencia pausada? En escuchar la guía espiritual antes de hacer el siguiente paso. Porque cuando decides con Dios, cada paso tiene un propósito y una promesa detrás. Esta no es una charla más, ni un consejo cualquiera. Esto es una invitación a poner tu alma en el altar de la oración, a buscar intimidad con Dios y a renovar tu confianza en su fidelidad. Es el comienzo de un proceso que transformará tu manera de ver las decisiones, de entender la voluntad de Dios y de vivir con paz interior en medio de la incertidumbre. Así que te invito a quedarte, abrir tu corazón y caminar conmigo en este viaje de revelación, donde aprenderemos juntos a discernir la voz de Dios y a construir sobre la roca firme que es Él. ¿Estás listo para cambiar tu manera de decidir y vivir una fe madura y estable? Muy buenos días, que la paz y la presencia de Dios llenen tu corazón hoy. Este no es un video más, es un encuentro espiritual, un momento para hacer una pausa, dejar a un lado el ruido externo y sintonizar con la voz interior, con la voz de Dios. Aquí no buscamos entretenimiento, sino transformación profunda. Porque decidir con Dios no es solo pedir su bendición, sino rendirnos a su voluntad en obediencia y desde un lugar de estabilidad espiritual. Sé que muchos llegan aquí con el alma cansada, con el peso de decisiones difíciles y la ansiedad de no saber qué camino tomar. Y eso está bien. Este espacio es para ti, para tu formación espiritual, para que aprendas a consultar a Dios en cada paso y a esperar con fe la respuesta que renueva, que da dirección divina. La relación con Dios se fortalece cuando aprendemos a escuchar y a confiar, incluso cuando el silencio parece eterno. En este viaje descubriremos juntos que la voz de Dios no siempre se escucha en estruendos, sino en susurros que requieren paciencia y discernimiento. Aprenderemos a reconocer ese llamado, a tener sabiduría para separar la urgencia del Espíritu Santo de la ansiedad del alma. Porque la verdadera paz interior nace cuando alineamos nuestras decisiones con la palabra de Dios y su propósito eterno para nosotros. Quiero que te prepares para experimentar una renovación en tu forma de tomar decisiones. Aquí no se trata solo de actuar, sino de decidir con un fundamento firme, edificando tu vida sobre la roca que nunca falla. Ese fundamento es la presencia de Dios en ti, guiándote, fortaleciendo tu fe y confirmando tu llamado. Así que quédate conmigo, abre tu corazón y permite que este mensaje sea un punto de inflexión. Porque cuando decides con Dios, no solo cambias tu presente, sino que aseguras la victoria espiritual que Él tiene preparada para ti. Vamos a empezar este camino juntos, con fe, confianza y obediencia. A veces, el alma quiere correr cuando Dios quiere que aprendas a caminar. Ese apuro por resolver todo, por decidir ya, por avanzar sin pausa, es justamente lo que nubla el discernimiento. ¿Te ha pasado que tomas decisiones apresuradas y luego sientes que algo no encaja? Es porque el corazón, cuando está presionado por la urgencia, pierde claridad espiritual. Dios nunca nos guía con prisa, su voz no grita, susurra. El Espíritu Santo no empuja, invita. El alma acelerada suele confundir ansiedad con dirección divina. Y ahí es donde muchos se pierden, en la velocidad mal guiada. Recuerdo una vez que tomé una decisión laboral solo porque parecía urgente. Todo indicaba que era la oportunidad perfecta, buen sueldo,
buena posición y todo encajaba en lo lógico. Pero me lancé sin orar, sin consultar, sin esperar en Dios. 3 meses después, estaba más vacío, estresado y desconectado que nunca. Fue un golpe duro, pero necesario. Me di cuenta de que el alma apresurada también necesita sanidad. Esa experiencia me enseñó a no moverme sin dirección divina, por muy buena que parezca la oportunidad. Toma esta imagen, un piloto que despega sin consultar a la torre de control. ¿Qué pasa si hay otro avión en la pista? ¿Y si el clima cambia en el aire? Así somos cuando decidimos sin oración, despegamos sin guía, y luego pedimos rescate en medio del caos. La voluntad de Dios es como esa torre de control, tiene visión más alta, más amplia y más sabia. Escuchar su voz es más importante que actuar rápido. A veces, el mayor acto de fe es quedarse quieto. Cuando el alma está cansada, quiere soluciones rápidas. Pero el espíritu necesita formación, no impulsos. Muchas decisiones aparentemente urgentes pueden esperar. Haz una pausa ahora mismo. Pregúntate, ¿estoy actuando por urgencia, por miedo o por obediencia a Dios? Esa simple reflexión puede cambiar el rumbo de todo. La sabiduría no siempre te grita, pero la ansiedad sí. Y hay una gran diferencia entre la paz interior que viene de la oración y el ruido mental que viene del apuro. Dios nos llama a caminar con Él, no a correr delante de Él. Si no tienes paz, no avances. Si algo en tu interior se siente forzado, detenido o caótico, es posible que tu alma esté yendo más rápido que tu espíritu. La formación espiritual implica aprender a esperar. Es parte del proceso que forja una fe madura. No tomes decisiones solo para calmar la angustia del momento. Aprende a discernir si esa urgencia es dirección divina o simplemente un escape emocional. Una buena práctica para quien se siente confundido es escribir antes de decidir. Sí, escribir. Toma un cuaderno y anota, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué pasaría si espero una semana más? ¿He orado realmente o solo me he quejado? Esta clase de consulta espiritual ayuda a calmar la mente y abrir espacio para la guía del Espíritu Santo. Cuando el alma se ordena, el corazón escucha mejor la voz de Dios. El silencio también forma parte de la respuesta. Es curioso cómo muchas veces llamamos fe a lo que en realidad es apuro. Pero la verdadera fe descansa, no se desespera. Filipenses 4:6 dice: no se inquieten por nada, más bien, presenten sus peticiones a Dios. ¿Lo has hecho ya? ¿O estás simplemente actuando como quien compra sin mirar el precio? La obediencia comienza por escuchar, no por actuar. Y para escuchar, hay que aprender a estar quieto. Dios habla más claro en el reposo que en el ruido. En este tiempo digital y acelerado, tomar decisiones lentas parece un error. Pero es ahí donde está la diferencia de quienes caminan con Dios, no viven según el ritmo del mundo. Ellos consultan antes de actuar. Aguardan antes de avanzar. Y cuando se mueven, lo hacen con la paz de quien no depende del resultado, sino de la fidelidad de Dios. ¿Qué pasaría si hoy decides no decidir hasta que sientas su presencia? Tal vez esa sería tu decisión más sabia hasta ahora. A lo largo del tiempo he aprendido que una mala decisión no se borra con excusas, pero sí con rendición. No temas admitir que te has equivocado por correr sin dirección divina. Todos hemos estado ahí. Lo importante es que hoy puedes frenar. Puedes consultar. Puedes esperar. Porque cuando decides con Dios, todo cambia desde la raíz. Y hablando de raíces, ¿alguna vez te preguntaste qué ocurre cuando Dios parece tardar en responder? Hay una verdad que a muchos les cuesta aceptar: Dios no llega tarde, pero tampoco se adelanta. Él actúa cuando todo está en su lugar, incluso si tú no lo entiendes. El alma apresurada suele pensar que el cielo se ha olvidado, pero el espíritu que ha sido formado aprende a esperar sin perder la fe. Cuando Dios habla de su tiempo perfecto, no se refiere al reloj humano, sino al calendario eterno. Isaías 60 horas y 22 minutos lo dice con claridad: a su tiempo, yo apresuraré las cosas. Ese es el misterio: cuando es el momento, nada lo detiene. Conocí a una mujer que oró por más de 10 años por la restauración de su matrimonio. 10 años.
Durante todo ese tiempo, muchas personas le dijeron que soltara, que olvidara, que comenzara de nuevo. Pero ella seguía firme, con una fe madura, creyendo en la promesa de Dios. Un día, sin aviso previo, su esposo volvió completamente transformado. Hoy sirven juntos en un ministerio de restauración familiar. ¿Qué habría pasado si ella se hubiese rendido en el año 9? El problema es que muchos de nosotros oramos esperando resultados inmediatos, como si Dios fuera un microondas celestial. Pero la formación espiritual no se cocina en segundos. Hay oraciones que Dios responde rápido y otras que requieren proceso. ¿Por qué? Porque no solo se trata de la petición, sino de lo que Él está haciendo en ti mientras esperas. A veces, la bendición tarda porque tu carácter todavía no está listo para sostenerla. Piénsalo así, imagina que Dios quiere darte una casa, pero tú aún no sabes cuidar un cuarto. ¿Qué sentido tendría apresurar una bendición que se convertiría en carga? Su fidelidad no está en darte todo de golpe, sino en darte lo que necesitas en el momento correcto. La dirección divina está profundamente conectada al tiempo de Dios, no al tuyo. Confiar en Dios es también rendirse a su calendario, aunque no te lo explique. Muchas veces, lo que parece retraso es en realidad protección. Tal vez ese trabajo que no llegó, esa relación que no prosperó, o ese negocio que no se dio, era Dios alineando el escenario para algo mucho mayor. He escuchado testimonios de personas que agradecen más por las puertas cerradas que por las abiertas. Porque entendieron, con el tiempo, que no era demora, era precisión divina. Y eso cambia todo. Cuando uno aprende a caminar con Dios, también aprende a esperar con propósito. No se trata de sentarse con los brazos cruzados, sino de adorar mientras esperas. Se trata de buscar su presencia, de fortalecer tu identidad, de crecer en sabiduría y discernimiento. La espera no es pasividad, es preparación. Si estás en esa etapa, aprovecha cada día para ser formado. Porque cuando llegue el tiempo de Dios, necesitarás estar listo para sostener lo que Él ha preparado. Un buen hábito en tiempos de espera es anotar las promesas que Dios te ha dado. Así, cuando llegue la duda, podrás leer y recordar su fidelidad. Filipenses 1:6 afirma, el que comenzó la buena obra en ti la perfeccionará, no estás olvidado. Estás en proceso. Dios no se ha retirado, solo está ajustando los detalles para que cuando actúe, sea con excelencia. Porque lo que viene de Dios, no llega a medias. Es importante también rodearte de personas que refuercen tu esperanza. Evita los consejos de quienes solo saben hablar de rendirse. Busca voces que te recuerden la fidelidad de Dios. Comparte tu carga con alguien que también sepa esperar. El Espíritu Santo también se mueve a través del aliento de quienes caminan contigo. En la espera, no estás solo, estás siendo acompañado por un Dios que nunca improvisa. Y cuando por fin veas que todo encaja, que la respuesta llega, que la puerta se abre, entenderás que valió la pena esperar. Porque el propósito de Dios nunca llega tarde. Él es la roca sobre la cual todo se edifica. Y hablando de tiempos de silencio, ¿alguna vez te ha pasado que, mientras esperabas, Dios no decía absolutamente nada? A veces, lo más duro no es la espera, es el silencio. Ese vacío en el alma cuando haces una oración sincera y parece que el cielo no responde. Esa sensación de estar hablando con las paredes. Yo lo viví. Pasé meses orando por dirección y no recibía nada. Ni un sueño, ni una palabra, ni un versículo que me hiciera sentir confirmación. Solo silencio. Y, aunque al principio me enojé con Dios, luego entendí que ese silencio no era abandono. Era formación. El silencio de Dios también habla, pero no con palabras. Habla a través del carácter que se forja mientras no entiendes. Habla cuando aprendes a rendirte sin condiciones. Es como un padre que guarda silencio en el examen porque ya enseñó antes. El silencio de Dios no es desprecio, es confianza. Él ya depositó en ti lo que necesitas y ahora está observando cómo lo aplicas. La dirección divina a veces se disfraza de quietud. Hay temporadas donde Dios te esconde para prepararte, no para castigarte. Como un diamante que es pulido en lo oculto. Como una semilla que muere en la tierra antes de florecer.
El Espíritu Santo no siempre se manifiesta con estruendos. A veces lo hace con una brisa leve, casi imperceptible. Elías lo descubrió en el monte Horeb, Reyes 19. Dios no estaba en el terremoto ni en el fuego, estaba en el susurro. ¿Estás escuchando ese susurro? Muchos abandonan el proceso porque no entienden el silencio. Pero es ahí donde se forma la fe madura. Esa fe que no depende de emociones ni de señales, sino de relación. A veces, Dios calla para que aprendas a buscarlo por quien Él es, y no solo por lo que puede darte. Ese es el fundamento de una relación con Dios profunda y estable, la intimidad que no necesita espectáculo para mantenerse viva. En lo personal, el tiempo de silencio más largo que viví fue también el más revelador. Me obligó a revisar mis intenciones, a desnudar mi orgullo, a dejar de manipular mis oraciones. Me hizo preguntarme, ¿y si no necesito respuestas, sino rendición? Fue entonces cuando entendí que lo importante no era tener claridad, sino tener comunión. El silencio me enseñó a confiar en el carácter de Dios, no solo en sus palabras. ¿Qué puedes hacer en medio del silencio? Número 1. Sigue orando. No dejes de hablar aunque sientas que no te escuchan. La oración es más para tu alma que para informarle algo a Dios. Número 2. Sumérgete en la palabra de Dios. Muchas veces, el mensaje ya está escrito, solo que no hemos abierto la Biblia. Salmo 13 muestra a David preguntando ¿hasta cuándo, Señor? Pero termina declarando confianza. Otra clave es cambiar la oración de háblame por enséñame a escucharte. Porque a veces Dios sí está hablando, pero no en el lenguaje que tú esperas. Puede hablar a través de una conversación casual, una canción, un recuerdo, una pausa. El discernimiento no viene del ruido, sino de la conexión. Si tu espíritu está agitado, te será difícil captar su voz. Pero si hay paz interior, el mensaje llega claro como el agua. Permite que el silencio de Dios te lleve a rendición, no a desesperación. La adoración en medio de la confusión es poderosa. Porque revela que tu confianza no está en lo que entiendes, sino en quien está contigo. No necesitas una voz audible para seguir avanzando. A veces, la mejor confirmación es la paz que Él deja en tu alma cuando decides obedecer. El silencio es parte del lenguaje del cielo. Y si hoy te encuentras en esa etapa, no te desesperes. No estás solo. Dios sigue obrando, aunque no hable. Sigue formando, aunque no lo sientas. Sigue guiando, aunque tú no lo veas. Porque en ese silencio hay una preparación invisible que pronto dará fruto. Pero cuidado, porque incluso en medio del silencio, es posible tomar decisiones que parecen buenas, pero no vienen de Dios. No todo lo que brilla viene de Dios. A veces, lo que parece una bendición es simplemente una trampa disfrazada. Y muchas personas se meten en relaciones, trabajos o compromisos que se veían bien, pero los llevaron a un caos espiritual. ¿Por qué? Porque decidieron sin consultar. Una decisión sin oración puede sonar lógica, incluso bíblica, pero no es necesariamente voluntad de Dios. La obediencia no se basa en impulsos, se basa en dirección divina. Hay una historia muy real, una mujer recibió una oferta laboral increíble en otra ciudad. Buen sueldo, casa pagada, todo parecía de Dios. Pero no oró. Se mudó rápido y todo empezó a ir mal, salud quebrantada, soledad extrema, ataques espirituales. Lo que parecía una oportunidad, fue una puerta abierta que el enemigo aprovechó. Mateo 7 habla de puertas anchas y caminos amplios. No todo lo amplio es bendito. A veces, lo angosto es lo correcto. Cuando tú oras antes de decidir, le das espacio al Espíritu Santo para intervenir. Y muchas veces, Él no te va a responder con una voz audible, sino con inquietud. Esa falta de paz que no sabes explicar, eso también es dirección. La paz interior es un filtro de revelación. Si algo te roba la paz antes de empezar, es probable que no sea el camino correcto. La palabra de Dios y la guía espiritual van siempre de la mano. Y no se trata de vivir con miedo a equivocarte. Se trata de vivir con dependencia de Dios. Una consulta espiritual sincera puede evitarte años de desvío. ¿Por qué creemos que podemos decidir por impulso, y luego esperar que Dios arregle lo que nunca le pedimos que bendijera?
Es más sabio frenar que lamentar. Antes de decir sí a algo, asegúrate de que Dios también dijo sí. Un principio clave es, si tienes que forzar algo, probablemente no viene del cielo. La voluntad de Dios puede incluir esfuerzo, pero no confusión. Dios no es un autor de caos. Por eso, la oración no solo es un acto devocional, es un escudo. Antes de tomar una decisión importante, toma un día de ayuno, apártate, silencia las voces externas. Busca dirección antes de moverte. David lo hizo una y otra vez, y por eso conquistó. Incluso decisiones pequeñas necesitan oración. Desde comprar una casa hasta aceptar un viaje, todo puede ser un campo de prueba para tu discernimiento. Algunas personas se han metido en deudas gigantes porque no consultaron. Otras en relaciones tóxicas por ignorar la voz de Dios. El Espíritu Santo no está solo para los domingos. Él quiere estar en cada paso cotidiano. Consultar es confiar. Hay quienes toman una decisión y después buscan aprobación en profecías o señales. Pero eso es invertir el orden. Primero se ora, luego se discierne, y si hay confirmación, entonces se avanza. No uses a Dios como respaldo para tus planes, úsalo como fundamento. Una decisión tomada en oración siempre se sostiene, aunque las tormentas lleguen. Porque lo que se construye con Dios, permanece. Y si ya tomaste una mala decisión, hay esperanza. No se trata de condenarte, sino de corregir el rumbo. Vuelve al lugar secreto. Pide dirección. Dios es experto en redirecciones. Lo que parecía final, puede convertirse en nuevo comienzo si lo entregas a Él. El mensaje de Dios no es castigo, es corrección amorosa. A veces, el mayor milagro no es que se abran puertas, sino que se cierren a tiempo. Ahora bien, ¿cómo saber si tu decisión viene de oración o de ansiedad? Observa el fruto. ¿Te da paz o confusión? ¿Te conecta con Dios o te aleja? ¿Te hace depender más de su presencia o confiar más en tu fuerza? Estas preguntas pueden revelarte más que 1000 palabras proféticas. Porque al final, lo que importa no es cuán rápido avanzas, sino si estás caminando con Dios. Rendirse no es signo de debilidad, sino de sabiduría. En la vida cristiana, cuando el alma cansada decide dejar de luchar por sus propias fuerzas, se abre un espacio para que Dios actúe con poder. Imagina una vasija vacía que solo puede llenarse cuando se ha vaciado por completo. Así es el alma que se rinde, lista para recibir la renovación del Espíritu Santo, la frescura de la presencia de Dios. La rendición es el inicio del encuentro verdadero con la dirección divina. Muchas veces, las personas luchan y se desgastan intentando controlar todo. Y en ese agotamiento, el silencio de Dios parece más fuerte. Pero justamente allí, en ese lugar de abandono espiritual, Dios está preparando algo grande. Es como la tierra árida que necesita secarse para luego recibir la lluvia que dará fruto. La rendición es ese dejar ir para poder avanzar con fe madura. No es conformismo, es entrega total al propósito de Dios. Un testimonio personal puede ilustrar esto mejor. Hubo un tiempo en que alguien que yo conozco estaba tan cansado del camino espiritual que solo podía llorar. Su alma estaba agotada, sin fuerzas para seguir. Pero fue en esa rendición profunda donde escuchó la voz de Dios más clara que nunca. No porque él gritara, sino porque el ruido de su propia voluntad se apagó y la paz interior pudo entrar. Esa es la puerta que la oración abre, un corazón dispuesto a escuchar. Rendir el alma implica también soltar el control de las decisiones y confiar en la voluntad de Dios, incluso cuando no entiendes el proceso. Es un acto de fe que desafía la lógica humana. ¿Cómo confiar cuando todo parece caerse? La respuesta está en recordar las promesas de Dios, que no fallan. Esa fidelidad invisible es la que sostiene en el desierto, cuando parece que todo está seco, como hueso sin vida. Pero allí viene la transformación. Esta rendición también alimenta la intimidad con Dios. Porque la verdadera relación no es basada en logros o éxitos, sino en un corazón dispuesto a estar en silencio y a recibir. La oración diaria se convierte en un diálogo donde el alma cansada es abrazada por el Espíritu Santo. Y aunque no siempre veas resultados inmediatos, la dirección divina ya está obrando en tu vida, preparando el terreno para un reavivamiento profundo.
En la práctica, rendirse puede ser un desafío enorme. Se siente como perder el control, pero en realidad es ganarlo en lo eterno. Si te cuesta dejar ir, empieza pequeño, ora para entregar solo una preocupación hoy, luego otra mañana. Busca canciones de adoración que hablen de entrega, como Tómalo todo o En tu presencia. La adoración transforma porque cambia el foco de uno mismo hacia la presencia de Dios, que es nuestra roca y refugio. Rendir el alma también significa aceptar el proceso que Dios permite en tu vida. No siempre es fácil ni rápido, pero es perfecto. En medio de la formación espiritual, el cansancio del alma es como el músculo que duele antes de fortalecerse. Filipenses 1:6 dice que Dios completará la obra que empezó en ti, y esa promesa es la luz en medio de la oscuridad. La rendición madura te lleva a una victoria espiritual que nada ni nadie podrá arrebatar. Es importante recordar que rendir no es resignarse a la derrota. Es confiar que Dios está en control, incluso cuando no comprendes el silencio o las pruebas. La fe es la decisión consciente de seguir caminando con Dios, a pesar del cansancio. Y esa fe cultivada en la rendición trae sanidad interior, un nuevo aliento para el alma y un testimonio que inspira a otros a hacer lo mismo. Porque Dios responde donde hay entrega sincera. Ahora que comprendemos el poder de un alma rendida, surge una pregunta vital: ¿cómo saber si ya estás en ese lugar de entrega total o si todavía estás luchando con tu propia voluntad? Esa respuesta puede ser el puente hacia la próxima etapa, donde el fundamento de tus decisiones se vuelve inquebrantable, como la roca firme sobre la que Jesús enseñó construir. Cuando alguien decide construir su vida con Dios como base, está eligiendo un fundamento firme, inquebrantable frente a las tormentas. La palabra de Dios nos recuerda en Mateo 7, 24-27 que hay quienes edifican sobre arena y otros sobre roca. La roca es símbolo de estabilidad espiritual, de una relación profunda con Dios que sostiene incluso en los momentos más difíciles. Tomar decisiones con esa guía espiritual es asegurar que, aunque los vientos soplen fuerte, no seremos derribados. Imagina a un arquitecto que, antes de levantar un edificio, estudia bien el terreno. Así es la sabiduría que proviene de consultar a Dios, discernimiento para saber dónde pisar y cómo avanzar. Construir sobre la roca implica una vida de oración constante, de escucha atenta a la voz de Dios, de obediencia a su voluntad. No es un acto de un momento, sino un proceso que fortalece la fe y la confianza día tras día, mientras caminamos con Dios. Un buen ejemplo para entender esta verdad es la experiencia de quienes enfrentan decisiones complejas, como cambiar de trabajo, comenzar una familia o iniciar un proyecto. Sin una consulta espiritual, estas decisiones pueden ser un riesgo que lleva a la inestabilidad emocional y espiritual. Pero quienes han aprendido a decidir con Dios reconocen que la dirección divina actúa como un cimiento sólido que garantiza paz interior y resultados alineados con el propósito divino. El proceso de edificar sobre roca también tiene que ver con rendición y paciencia. No es solamente pedir una señal y actuar impulsivamente, es dejar que el Espíritu Santo obre en nuestro interior para moldear una fe madura que no se apresura ni se desespera. Muchas veces, la consulta a Dios se parece a ese momento de esperar la señal de la torre de control para despegar, confiando en que el tiempo perfecto vendrá para la acción correcta. La obediencia a la voz de Dios es la clave para que este edificio espiritual crezca y resista. Al igual que un constructor que sigue planos precisos, debemos seguir la palabra de Dios y no depender de nuestra propia sabiduría limitada. Esto no significa que no habrá desafíos, sino que, en medio de ellos, tendremos estabilidad espiritual y la certeza de que estamos en el camino correcto. La obediencia es la base de la victoria en cada decisión que tomamos. En la práctica, decidir con Dios es aprender a identificar la diferencia entre decisiones apresuradas y decisiones con propósito. ¿Cómo hacerlo? Cultivando la intimidad con Dios a través de la oración diaria, meditando en la palabra de Dios y buscando consejo espiritual cuando sea necesario. Libros como El poder de la decisión de Andrew Wommack pueden ser herramientas útiles para profundizar en este tema y fortalecer la formación espiritual. Es común que las tormentas lleguen para probar la solidez de nuestra fe, pero quienes han construido sobre roca permanecen firmes. Esa estabilidad espiritual no solo evita caídas, sino que se convierte en un testimonio vivo para quienes nos rodean.
Es en el proceso de decisión con Dios donde se revela la fidelidad de Dios y su dirección divina, transformando vidas y consolidando propósitos eternos que van más allá de lo visible. No menospreciemos el valor de una decisión tomada en fe y rendición. Es en esos momentos donde la paz interior que solo Dios puede dar se convierte en el ancla firme en medio de la incertidumbre. Recordemos que caminar con Dios no es ausencia de problemas, sino la presencia constante del guía espiritual que fortalece nuestra alma cansada y nos lleva a la victoria, un paso de fe tras otro. Ahora que vemos la importancia de decidir con Dios como fundamento, la siguiente reflexión nos lleva a entender cómo interpretar las señales que recibimos, y cómo evitar confundir ansiedad con confirmación espiritual. Algo vital para mantener nuestra relación con Dios clara y auténtica. En el camino de la fe, es común buscar señales que confirmen nuestras decisiones o la dirección que creemos que Dios nos da. Sin embargo, no todas las señales son lo que parecen. Muchas personas han confundido ansiedad, deseos propios o miedos disfrazados de confirmación divina. Entender esta diferencia es clave para evitar desilusiones y fortalecer la relación con Dios. No todo lo que se siente o aparece es la voz real de Dios. A veces, el enemigo usa el ruido para desviar nuestro foco. Una experiencia personal revela cómo en un momento de incertidumbre, la confusión entre ansiedad y confirmación llevó a una decisión precipitada. Pensaba que era una señal clara, pero solo era el eco de mis propios temores disfrazados de urgencia espiritual. Esto enseña que las señales verdaderas vienen con paz interior y claridad, no con ansiedad ni presión. La sabiduría y el discernimiento otorgados por el Espíritu Santo son indispensables para reconocer la voz de Dios en medio del ruido. Las señales genuinas no reemplazan la relación íntima con Dios, ni la oración constante. Es como si una pareja que se ama se comunicara no solo por mensajes esporádicos, sino en un diálogo continuo y profundo. La voz de Dios se escucha con frecuencia en la quietud del alma que se rinde, en la palabra de Dios leída con atención y en la adoración sincera que abre el corazón. Por eso, más que buscar señales, debemos buscar intimidad con Dios. Un buen ejemplo bíblico es el de Samuel, quien al principio no reconocía la voz de Dios y pensaba que era Elí quien lo llamaba. Esta historia nos recuerda que reconocer la voz de Dios requiere práctica y atención, y que Dios es paciente mientras formamos esa sensibilidad espiritual. No te desanimes si al principio te cuesta escuchar o interpretar las señales, el proceso es parte de la formación espiritual y de la construcción de una fe madura. En la vida práctica, esto significa detenerse antes de actuar. En lugar de correr tras cada señal que parece urgente, es vital detenerse en oración, pedir confirmación, buscar la palabra de Dios y consejo espiritual. Esto aplica no solo para grandes decisiones, sino también para las pequeñas. La guía espiritual no es solo para emergencias, sino para cada paso que damos en el caminar con Dios. A veces, la ausencia de señales claras también es una señal en sí misma. El silencio de Dios puede estar enseñándonos a confiar sin ver, a caminar por fe y no por vista. Esta paradoja puede ser incómoda, pero es donde la verdadera fe madura se forja. En esos momentos, el alma cansada aprende a descansar en la fidelidad de Dios, reconociendo que Él obra incluso cuando no se manifiesta visiblemente. Además, las señales verdaderas siempre apuntan hacia la glorificación de Dios y la edificación del propósito divino, no hacia la promoción personal o el interés propio. Si una señal te impulsa a actuar fuera de la voluntad de Dios o con egoísmo, es momento de detenerse y reevaluar. La sabiduría divina siempre busca la transformación que lleva a la victoria espiritual y a la paz interior. Una herramienta práctica para fortalecer la capacidad de discernimiento es llevar un diario espiritual. Allí se pueden registrar las oraciones, las impresiones y las confirmaciones recibidas a lo largo del tiempo. Esto ayuda a comparar y evaluar si las señales se alinean con la palabra de Dios y con la dirección divina. Además, mantener este hábito fortalece la relación con Dios y la estabilidad espiritual. Así, al aprender a diferenciar las señales auténticas de las falsas, la persona comienza a construir una relación más profunda y genuina con Dios, evitando confusiones y caminando con confianza. El siguiente paso en esta formación espiritual es entender cómo la consulta a Dios se convierte en una fuente de victoria real, y cómo cada decisión basada en esa consulta nos lleva hacia el cumplimiento de las promesas de Dios.
La consulta espiritual es una práctica que marca la diferencia entre decisiones impulsivas y decisiones sabias. En la historia bíblica, David es un ejemplo claro. Antes de tomar una gran decisión, él buscaba la dirección divina. En 2 Samuel 5, vemos cómo la obediencia a esa consulta le llevó a la victoria. Esto no fue casualidad, sino el resultado de un corazón dispuesto a escuchar y a actuar bajo la guía de Dios. En la vida cotidiana, esto se traduce en una invitación a orar antes de cada paso importante, pero también antes de las pequeñas decisiones que muchas veces subestimamos. Desde una conversación difícil, hasta un cambio laboral o una inversión financiera, cada paso debe estar anclado en la palabra de Dios y en la voz del Espíritu Santo. Este hábito construye estabilidad espiritual y nos protege de errores que podrían costarnos caro. La consulta a Dios no es un ritual, sino una conversación viva y dinámica. Es el momento en que el alma cansada encuentra paz interior y la mente agitada recibe sabiduría. Por ejemplo, cuando alguien enfrenta una crisis familiar, buscar esa guía espiritual antes de reaccionar puede transformar un conflicto en un milagro de reconciliación. La clave está en abrir el corazón con fe y en esperar con paciencia su respuesta. Además, la consulta nos ayuda a discernir la voluntad de Dios, que no siempre coincide con nuestros deseos inmediatos. A veces, la respuesta divina implica esperar, rendirse o cambiar de rumbo. Por eso, esta práctica fortalece la obediencia y el abandono espiritual, elementos esenciales para caminar con Dios con seguridad y propósito. No se trata solo de obtener una respuesta, sino de alinearnos con su plan perfecto. En la experiencia personal, recordar momentos en que una consulta sincera evitó decisiones equivocadas fortalece la confianza en Dios. La fe madura se manifiesta cuando aprendemos que no estamos solos en la toma de decisiones, que la voz de Dios es un fundamento firme, una roca inquebrantable en medio de la incertidumbre. Esto da paz y elimina la ansiedad que suele paralizar el alma cansada. Para desarrollar estabilidad, se puede crear un espacio diario para la oración y la lectura bíblica, buscando la revelación y la palabra de Dios que ilumina el camino. Libros como El discernimiento espiritual de Tim Chester pueden ser aliados valiosos para entender mejor cómo funciona esta comunicación con Dios y cómo aplicarla en la vida práctica. La formación espiritual es un proceso, pero los frutos son abundantes. Es importante también contar con consejeros espirituales o hermanos en la fe que puedan acompañarnos en este proceso. La consulta comunitaria añade una capa de sabiduría y puede confirmar la dirección divina. Así, la victoria espiritual no es un acto aislado, sino fruto de una red de fe, de apoyo y de rendición conjunta a la voluntad de Dios. Cada paso dado bajo esta guía fortalece la relación con Dios, revelando que la dirección divina es un camino seguro y lleno de promesas cumplidas. La paz interior crece y la confianza se convierte en testimonio vivo, mostrando que cuando consultamos con Dios, realmente conquistamos no solo metas terrenales, sino victorias eternas en nuestro caminar espiritual. Ahora que entendemos la importancia de consultar antes de actuar, el siguiente paso es reconocer que no todos los caminos conocidos son caminos correctos. Y que cada decisión requiere una palabra fresca de Dios para avanzar con seguridad. Muchas veces la vida nos lleva a repetir patrones, estrategias o decisiones que funcionaron en el pasado. Sin embargo, algo crucial que pocos notan es que lo que antes fue efectivo, hoy puede no ser la voluntad de Dios para nuestra vida. La sabiduría divina nos llama a tener discernimiento para no caminar por rutas conocidas solo por comodidad, sino para buscar siempre la dirección divina fresca que guía en el presente. Un ejemplo común es cuando alguien enfrenta una situación laboral difícil y, por miedo o inseguridad, vuelve a empleos anteriores o caminos ya recorridos. Esto puede parecer seguro, pero la voz de Dios puede estar invitando a avanzar hacia territorios nuevos y desconocidos, donde está el propósito que Él tiene preparado. La fidelidad de Dios se manifiesta en la transformación que ocurre cuando elegimos salir de nuestra zona de confort con fe. En el proceso de tomar decisiones, es vital reconocer que la relación con Dios es dinámica y que sus promesas no son cadenas que limitan, sino alas que impulsan hacia nuevos horizontes. La palabra de Dios es viva y actual, y cuando nos aferramos a caminos viejos sin consultar, podemos perdernos de la revelación y la dirección espiritual que solo el Espíritu Santo puede dar en cada temporada. A nivel práctico,
esta realidad puede manifestarse en algo tan sencillo como elegir una nueva carrera, mudarse de ciudad o iniciar un proyecto diferente. La consulta espiritual, la oración y el silencio de Dios son fundamentales para saber si lo que parece cómodo y conocido es realmente lo que Dios quiere para nosotros hoy, o si es solo una repetición del pasado sin renovación. Un testimonio personal puede ayudar a entender esto mejor. Alguien que, después de años de intentar triunfar en un negocio familiar, entendió que Dios le pedía cambiar de rumbo hacia algo completamente diferente. Fue un proceso doloroso, lleno de dudas y temor, pero al decidir obedecer la voz de Dios, descubrió un propósito más profundo y una paz que nunca había experimentado. Este cambio no siempre es fácil ni rápido. La obediencia a veces exige soltar lo seguro y aventurarse en lo desconocido, confiando en que la voluntad de Dios es perfecta y que su guía espiritual nunca falla. Aunque el alma cansada quiera aferrarse a lo conocido, la fe madura nos impulsa a avanzar hacia lo que Dios ha preparado, incluso si aún no lo vemos. Así, la consulta constante a Dios y la disposición para escuchar su mensaje en el momento presente nos permiten construir decisiones con propósito y evitar repetir errores que solo alargan el proceso. Cada paso bajo esta guía fortalece el fundamento espiritual, haciendo que nuestra vida se edifique sobre roca firme y no sobre arenas movedizas. Cuando reconocemos que no todos los caminos conocidos son los correctos, abrimos espacio para que la voz de Dios se escuche clara y fuerte en nuestro interior. Esto nos lleva a entender que decidir con Dios no es solo elegir entre opciones, sino caminar en obediencia, revelación y victoria, construyendo un legado espiritual que trasciende las circunstancias. Ahora que sabemos la importancia de no aferrarnos a caminos antiguos sin renovación, el siguiente paso es entender que lo que parece una pérdida puede ser en realidad una redirección divina, y que a veces las puertas cerradas son el GPS de Dios recalculando nuestra ruta. Cuando alguien enfrenta una puerta cerrada en su vida, es fácil sentirse derrotado y pensar que todo está perdido. Sin embargo, el propósito de Dios en esas situaciones es mucho más profundo. A veces lo que parece una pérdida es en realidad una redirección, un llamado a tomar un camino distinto que llevará a algo mejor. La fe nos enseña a confiar en que su plan perfecto siempre está obrando, aunque no lo entendamos en el momento. Pensemos en un GPS cuando recalcula la ruta. Si tomas un camino bloqueado, el sistema no te deja varado, sino que busca otra salida. Así funciona la dirección divina en nuestra vida. Aunque el camino que queríamos tomar se cierre, Dios abre otras puertas que quizás no habíamos considerado, guiándonos hacia un propósito renovado y lleno de esperanza. Muchas veces, esta redirección viene acompañada del silencio de Dios, que puede ser confuso y hasta doloroso. Pero este silencio no es abandono, sino una oportunidad para la introspección, para fortalecer el alma cansada y prepararnos para lo que está por venir. En ese proceso, la palabra de Dios es ancla de esperanza y luz en medio de la oscuridad. Un ejemplo real que ilustra esto es la historia de alguien que perdió un empleo esperado y en lugar de quedarse paralizado por el miedo, decidió confiar en la voluntad de Dios. Lo que parecía una tragedia se convirtió en la puerta de entrada a una carrera mucho más alineada con su propósito y con bendiciones inesperadas. Su testimonio es un recordatorio vivo de la fidelidad de Dios en tiempos difíciles. Para vivir esta realidad, es fundamental cultivar la obediencia y la paciencia, incluso cuando no entendemos por qué las cosas no salen como queremos. La formación espiritual que recibimos en esos momentos es invaluable, porque nos prepara para decisiones futuras con mayor sabiduría y fe madura, elementos esenciales para caminar con Dios en victoria. Es común que en estos procesos aparezcan dudas y miedo al fracaso, pero la presencia de Dios nos sostiene y renueva el aliento para seguir adelante. Recordar promesas bíblicas como Filipenses 1:6, donde se afirma que Dios perfecciona su obra, nos ayuda a mantener la estabilidad espiritual y el corazón firme, confiando que el proceso está en manos divinas. Lo importante es no interpretar las puertas cerradas como castigos, sino como manifestaciones del llamado de Dios a un nuevo comienzo. El propósito eterno está en marcha, y a veces es necesario cerrar capítulos para que lo nuevo tenga espacio para florecer. Esta transformación es parte del crecimiento que Dios desea para cada alma dispuesta a rendirse y escuchar su voz. Ahora, si lo que parecía una pérdida puede ser una redirección, ¿cómo podemos discernir cuál es el camino que Dios quiere que tomemos?
La respuesta está en profundizar nuestra intimidad con Dios, buscando su guía espiritual constante para no errar y así avanzar con confianza hacia la victoria. Muchas veces esperamos que la voz de Dios sea un estruendo, una señal clara y fuerte que no deje lugar a dudas. Sin embargo, la realidad es que la voz divina suele ser suave, como un susurro que requiere atención y un corazón dispuesto a escuchar. La sabiduría para reconocer esa voz tranquila es parte fundamental de la formación espiritual y la confianza en Dios. Recordemos la historia de Elías en el monte Horeb, 1 Reyes 19. Después de grandes acontecimientos y momentos de miedo, Elías buscaba a Dios esperando manifestaciones poderosas, pero en cambio encontró un viento suave, un murmullo apacible. Fue en ese silencio, en ese susurro, donde la presencia de Dios se hizo más real. Así funciona la dirección divina en nuestra vida, no siempre en la tormenta, sino en la calma. Esta voz discreta requiere de una intimidad con Dios que se cultiva en la oración constante, en la adoración diaria y en la rendición sincera del alma cansada. Cuando el alma está en paz, el Espíritu Santo puede hablarnos con claridad, incluso cuando el ruido del mundo y nuestras propias dudas intentan opacar esa guía espiritual. Un buen ejercicio para entrenar el oído espiritual es practicar momentos de silencio interior, apartados de distracciones. Así como un piloto necesita escuchar la torre de control para aterrizar con seguridad, el alma necesita escuchar la voz de Dios para tomar decisiones correctas. Cultivar esa relación profunda con Dios fortalece la fe madura y el discernimiento necesario para caminar con Él. En ocasiones, la voz de Dios puede parecer pequeña, pero tiene un poder transformador que guía cada paso, cada decisión con propósito y estabilidad espiritual. La obediencia a ese susurro puede cambiar el rumbo de una vida entera, llevando a la victoria que solo el cumplimiento de las promesas de Dios puede ofrecer. No debemos confundir esa voz suave con la indecisión o el vacío. La clave está en aprender a diferenciar la paz interior que Dios da, de la ansiedad que produce la duda o el miedo. Cuando sentimos paz, incluso en medio del silencio de Dios, es señal de que su guía está presente, firme y segura, guiando el proceso de transformación. Es importante recordar que no todas las decisiones necesitan señales espectaculares. Muchas veces, basta con esa voz dulce que nos dice, confía, camina conmigo. Esta confianza profunda nos lleva a rendirnos a la voluntad de Dios, construyendo un fundamento sólido, una roca inamovible que sostiene la vida espiritual. Así, entender que la voz de Dios no siempre grita pero siempre guía nos invita a una vida de escucha activa y adoración práctica, donde cada paso es consultado y cada respuesta, recibida con fe. Esa es la verdadera relación con Dios, una conversación constante que transforma el alma y abre caminos hacia su propósito. Tomar una decisión con Dios no es solo pedirle que bendiga lo que ya queremos hacer, sino preguntarle de verdad, Señor, ¿qué quieres tú que haga? Esa actitud revela una rendición sincera y un reconocimiento profundo de que Él es el Señor absoluto de nuestra vida, no un simple aliado en nuestras ideas o planes. Es como cambiar de piloto, dejar que Él tome el mando total del avión de nuestra existencia. La adoración auténtica va más allá de cantar en la iglesia, es un acto de obediencia en las decisiones cotidianas. Cuando decidimos con Dios, estamos diciendo que su voluntad es el fundamento sólido donde queremos construir, la roca que sostiene incluso cuando vienen las tormentas y los desafíos. Es un acto de fe madura, que confía no en la vista, sino en la voz y guía espiritual del Espíritu Santo. Es común que nos sintamos tentados a controlar cada paso, a tomar decisiones apresuradas por miedo o ansiedad. Pero reconocer el señorío de Dios significa abandonar ese control y esperar pacientemente su revelación. En ese proceso, la paz interior no es ausencia de dificultades, sino la certeza de que caminamos con Dios, aun cuando no entendamos el camino. Cuando Jesús oró en Getsemaní, su rendición fue total, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa oración nos muestra la esencia de decidir con Dios. La obediencia a su voluntad puede ser incómoda, exigir sacrificios o cambios que no entendemos al principio, pero siempre conduce a la verdadera libertad y transformación. Decidir con Dios también implica buscar su consejo con humildad y abrirnos a la consulta espiritual a través de la oración, la meditación en la palabra de Dios y el acompañamiento de líderes espirituales.
No se trata de decisiones solitarias, sino de un diálogo constante que fortalece la relación con Dios y clarifica el llamado que Él tiene para cada uno. En la vida cristiana, las decisiones tomadas bajo el señorío de Dios reflejan una estabilidad espiritual que es palpable. Esa estabilidad no evita las dificultades, pero da fortaleza para atravesarlas con esperanza y fe. Así, cada paso es una oportunidad para glorificar a Dios y vivir conforme a su propósito perfecto. Reconocer el señorío de Dios en las decisiones también nos protege de caer en el orgullo o la autosuficiencia. Es un recordatorio de que no somos dueños del futuro, sino siervos llamados a confiar plenamente en la dirección divina, sin prisas, sin ansiedad, pero con perseverancia y entrega total. Por último, decidir con Dios es aceptar que su plan es mejor que el nuestro, que su sabiduría trasciende nuestra limitada visión. Es un acto de adoración vivo que honra al Espíritu Santo, invitándonos a vivir en una relación dinámica y profunda con Él, donde cada decisión se convierte en un paso hacia la victoria espiritual. La obediencia no siempre es fácil, mucho menos cuando los resultados tardan en llegar. Imagina a un sembrador que planta semillas, pero no ve frutos de inmediato. Él confía en que la tierra hará su trabajo, que la lluvia y el sol llegarán a tiempo y que la cosecha será abundante. Así es la obediencia en la vida cristiana, un acto de fe que espera con paciencia la manifestación de las promesas de Dios. El poder de la obediencia radica en que construye un fundamento sólido para las bendiciones futuras. Cuando decidimos seguir la voluntad de Dios, aunque no veamos el panorama completo, estamos edificando sobre roca firme. Esa fidelidad es el puente que conecta el proceso con la victoria espiritual, porque Dios nunca falla en cumplir lo que promete. Muchas veces, el cansancio del alma puede hacernos dudar. ¿Vale la pena obedecer cuando parece que nada cambia? Pero la palabra de Dios nos recuerda que el que siembra con lágrimas, cosecha con gozo. Esa promesa es un faro en medio del desierto, una luz que sostiene nuestra esperanza cuando el silencio de Dios parece prolongarse. La obediencia también es una forma de adoración y rendición. No se trata solo de cumplir normas, sino de abrir el corazón y permitir que el Espíritu Santo transforme nuestra voluntad. Es reconocer que la verdadera estabilidad espiritual nace cuando dejamos de insistir en nuestros propios planes y comenzamos a caminar confiando en la dirección divina. Un buen ejemplo es la historia de Noé, quien obedeció sin ver aún el cumplimiento de la promesa, construyendo el arca ante el silencio del mundo. Esa fe activa, esa obediencia en lo invisible, es la que prepara el terreno para el milagro. Así, cada acto de obediencia es un paso en la formación espiritual que nos fortalece para los desafíos. Prácticamente, ¿qué podemos hacer para cultivar esta obediencia? Primero, buscar diariamente la palabra de Dios y permitir que ella moldee nuestra mente y corazón. Segundo, practicar la oración constante, especialmente la oración de la mañana, para alinear nuestras decisiones con la voluntad divina. Y tercero, rodearnos de una comunidad que nos apoye y anime a perseverar. También es importante recordar que la obediencia no es un acto aislado, sino un proceso continuo. En la vida cristiana, cada día presenta nuevas oportunidades para elegir seguir a Dios, para renunciar a las prisas y confiar en que su plan perfecto se cumplirá. Esa confianza se convierte en una victoria espiritual que nutre nuestra fe. Aunque no siempre entendamos el porqué de cada paso, la obediencia mantiene nuestra identidad en Cristo firme y nos prepara para la renovación que viene. Es la clave para avanzar con esperanza y gozo, sabiendo que cada sacrificio, cada momento de espera, es parte de un propósito mayor. Por eso, hoy más que nunca, la invitación es a cultivar una fe madura que no solo espera, sino que actúa en obediencia. Esa obediencia será el cimiento de las bendiciones que Dios ya tiene preparadas para ti, porque Él es fiel y su palabra no vuelve vacía. Cuando alguien aprende a consultar a Dios antes de tomar cualquier paso, incluso los más pequeños, descubre una fuerza interior que disuelve la ansiedad. Esa consulta espiritual es como un faro en medio de la tormenta que guía el alma cansada y dispersa hacia la paz interior. No se trata solo de pedir permiso, sino de buscar la dirección divina con un corazón abierto y dispuesto a escuchar. Una historia que ilustra esto es la de David, quien consultaba a Dios constantemente en momentos cruciales de su vida.
Antes de enfrentar batallas o tomar decisiones importantes, él se detenía en oración y espera, reconociendo que su victoria dependía más de la voz de Dios que de su propia estrategia. Esa fe madura le permitió avanzar sin miedo, confiando plenamente en el llamado que había recibido. La consulta a Dios rompe la cadena del miedo porque reemplaza la incertidumbre con revelación. Es como caminar en un camino oscuro pero con una linterna encendida, aunque el sendero no esté completamente claro, la luz te permite avanzar con seguridad. Esta práctica es fundamental para mantener la estabilidad espiritual, especialmente cuando el cansancio del alma quiere paralizar tus pasos. ¿Te has dado cuenta de que muchas decisiones apresuradas nacen de la ansiedad y no de la dirección divina? Por eso, aprender a consultar es también aprender a esperar en Dios. Esa espera activa, llena de oración y rendición, fortalece la relación con Dios y refina el discernimiento, ayudándonos a distinguir entre la voz propia y la voz del Espíritu Santo. En la práctica, cultivar la consulta espiritual puede comenzar con momentos simples de oración diaria y meditación en la palabra de Dios. Incluso se puede llevar un diario donde anotes las impresiones o mensajes que recibes en esos encuentros. Este hábito ayuda a afinar la sensibilidad espiritual y a reconocer con claridad el mensaje de Dios en medio del ruido cotidiano. Además, rodearte de personas con madurez espiritual que puedan acompañarte y confirmar lo que Dios está diciendo es una forma valiosa de fortalecer esa consulta. El proceso no es solitario, la comunidad creyente es un canal de apoyo y consejo que Dios utiliza para manifestar su voluntad y confirmar sus promesas. Quien decide con Dios, después de consultar, avanza con valentía porque sabe que está siguiendo una guía que va más allá del entendimiento humano. Esa confianza es un antídoto poderoso contra la duda y el temor, y se convierte en un testimonio vivo del poder transformador del Espíritu Santo en nuestra vida diaria. La estabilidad que se obtiene al consultar a Dios no elimina las dificultades, pero transforma la perspectiva. Cada obstáculo se convierte en una oportunidad para crecer en fe y perseverancia, y cada paso dado bajo la dirección divina es una victoria espiritual que fortalece la identidad en Cristo. Así, la consulta a Dios no solo es una práctica para decisiones grandes, sino un estilo de vida que renueva constantemente el propósito y la relación íntima con Él. En ese caminar diario, la voz de Dios se vuelve más clara y la paz interior se convierte en la brújula que guía cada elección. Decidir bien no significa tener el control absoluto sobre cada detalle, sino aprender a confiar en quien sí lo tiene todo bajo su mano, Dios. En nuestra alma cansada, muchas veces el deseo de controlar surge para evitar el dolor o la incertidumbre, pero esa lucha solo genera más desgaste. La verdadera fe madura se manifiesta cuando entregamos el timón y permitimos que Él dirija nuestro camino. Es normal querer entender todos los pasos y prever los resultados antes de actuar. Sin embargo, la voluntad de Dios muchas veces opera en lo invisible, en lo que no podemos anticipar ni controlar. Aprender a soltar ese deseo de dominio es un acto de obediencia y rendición que fortalece nuestra estabilidad espiritual y abre la puerta a la dirección divina. La confianza en Dios, aunque no entendamos el proceso, es como caminar en la oscuridad con la seguridad de que hay alguien guiándonos. Ese abandono espiritual libera al alma del cansancio y el estrés y nos hace caminar con paz interior, incluso en medio de tormentas y valles. Es una invitación a construir sobre la roca firme que es Jesús. Cuando reconocemos que no somos nosotros quienes controlamos la historia, dejamos de tomar decisiones desde el miedo o la ansiedad y empezamos a tomar decisiones con propósito y sabiduría. La voz de Dios se vuelve más clara y su palabra es el fundamento que sostiene cada elección, convirtiendo cada paso en una declaración de fe. Una frase que puede acompañar este momento es: no quiero avanzar sin ti. No se trata de inmovilidad, sino de movimiento guiado, donde cada acción está alineada con el llamado que Dios ha puesto en nuestro corazón. Este es el proceso de formación espiritual que lleva a la transformación auténtica. Este camino no siempre es fácil, renunciar al control implica enfrentarnos con nuestra propia vulnerabilidad y confianza limitada. Pero es precisamente en esa rendición donde se manifiesta la fidelidad de Dios, que sostiene y acompaña, garantizando que cada promesa cumplida es fruto de la obediencia. Un buen ejemplo para entender esto es la historia de Abraham, quien tuvo que confiar en la promesa de Dios sin ver el cumplimiento inmediato. Esa fe madura lo hizo tomar decisiones que parecían locura para el mundo,
pero que estaban cimentadas en la voz de Dios y su voluntad. Así, decidir bien es un proceso continuo de escuchar, consultar y confiar, un diálogo constante con el Espíritu Santo que guía con sabiduría y revela la dirección divina. No se trata de tener el control, sino de reconocer quién lo tiene y permitir que ese control transforme nuestra historia. Finalmente, esta confianza libera para avanzar sin miedo, para vivir en paz y con la certeza de que Dios está obrando a nuestro favor, aunque no veamos el camino completo. Ese es el fundamento para una vida de victoria espiritual y propósito cumplido. Si llegaste hasta aquí, no es casualidad ni coincidencia. Este momento es una señal clara de que estás buscando más que respuestas rápidas, estás buscando a Dios, esa voz que guía en medio del silencio, esa presencia que renueva el alma cansada y que fortalece la fe. En este camino, aprender a decidir con Dios no es un mero consejo, es una declaración profunda que cambia la historia de tu vida. Cuando dices yo decido con Dios, estás afirmando que tu vida ya no está en manos del azar o de impulsos apresurados, sino bajo la dirección divina que da propósito y estabilidad espiritual. Esa frase no es solo un lema, es un fundamento, una roca firme sobre la cual construir cada elección, cada paso, cada sueño. Porque la voluntad de Dios es perfecta y su fidelidad nunca falla. Ahora, antes de tomar cualquier decisión importante, te animo a que la lleves a la oración, que la entregues con humildad en ese lugar secreto de intimidad con Dios. No tomes esa decisión aún, hasta haberla rendido en oración sincera y espera paciente. La obediencia en el proceso abre puertas a milagros y promesas cumplidas que solo el Espíritu Santo puede revelar. No estás solo en esta travesía. Dios camina contigo, su palabra es lámpara para tus pies y luz en tu camino. Permítete escuchar, permitir que esa guía espiritual te conduzca a decisiones con propósito y que tu alma experimente la paz interior que sobrepasa todo entendimiento. Porque decidir con Dios es vivir en victoria espiritual, en revelación y transformación constante. Este es un tiempo de formación espiritual, un proceso que moldea tu identidad y tu llamado. No te apresures a actuar en función de la urgencia o la ansiedad. Más bien, aprende a discernir la voz de Dios, a confiar en Él con fe madura y a caminar con seguridad hacia el futuro que Él tiene preparado para ti. Recuerda siempre que la dirección divina no es un lujo para unos pocos, sino una invitación para todos los que desean caminar con Dios de verdad, con obediencia y rendición. Hoy, la invitación es clara: yo decido con Dios. Haz de esta frase tu estandarte y la base de cada paso que des. No pierdas la oportunidad de crecer en tu relación con Dios y de experimentar la transformación que solo Él puede hacer. El proceso puede ser desafiante, pero la recompensa es eterna. Así que, antes de decidir, ora, espera, escucha y confía plenamente. Si esta palabra tocó tu corazón y habló a tu vida, te invito a que escribas en los comentarios: yo decido con Dios. Quiero leerte, quiero orar por ti y saber que estás alineando tu vida con el cielo, que estás comprometiéndote con esa formación espiritual que produce victoria y paz interior. Este canal no es para entretenimiento pasajero, es un altar donde juntos buscamos la presencia de Dios, donde cada mensaje es una semilla de renovación, fe y obediencia. Si aún no te has suscrito, hazlo hoy mismo. No sigas escuchando sin comprometerte con tu crecimiento espiritual y con la transformación que solo Dios puede hacer en ti. Y recuerda, hay alguien que está a punto de tomar una decisión equivocada, alguien que necesita urgentemente este mensaje. Al compartir este video, estás predicando sin palabras, llevando luz a quien más la necesita. No subestimes el poder de compartir una palabra en el momento justo. Gracias por estar aquí, por abrir tu corazón y por decir sí a la dirección divina. Sigue confiando, sigue orando y sigue decidiendo con Dios. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos creciendo juntos en esta aventura de fe y obediencia.